los Salmos. Esta vez vamos a dar lectura al Salmo 72 en sus 20 versículos. Voy a entonces leer. Salmo a Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva, pues, y se le dé del oro de Saba, y que se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra leída. Y gracias porque nos has permitido adorarte a través de los himnos, los cantos. Queremos que este momento sea el momento que todos hemos esperado. Queremos oír tu voz y no voz de hombre. Tu Espíritu Santo puede hacer que las palabras, oh Señor, sean directamente tu voz, voz de gran poder, que pueda transformar, que pueda renovar. Tu palabra tiene poder, dice, y esa voz puede salvar pecadores, puede restaurar pecadores, puede dar fuerza al caído. Como también, Señor, tu palabra trae consuelo. Tu pueblo puede descansar confiando en tu palabra, porque tus promesas, oh Dios, han de cumplirse. Y las promesas son el sostén, Señor, de aquellos en quienes confían en ella. Ayuda al predicador, concede gracia de nuevo, entendimiento, Señor, en la exposición, ordene sus pensamientos. Como también oramos, Padre, para que en medio de nosotros, Señor, pueda haber confirmación de la fe de aquellos, Señor, que están siendo día a día trabajados. Como también pueda haber, Señor, renovación, puede haber salvación de aquellos que no creen, que al oír tu voz puedan confiar en ti. Te damos gracias. En Jesús oramos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular este salmo de la siguiente manera: el reino de Cristo triunfará. Al desprendernos del versículo 1 o al leer, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
cuando empezamos la serie, yo hice una introducción al libro de los Salmos y les había comunicado que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Entonces aquí termina el libro segundo. En sus Biblias dice en la parte superior, cuando entremos la semana que viene, el Salmo 73, libro tercero. Y como que el versículo 21 dice, aquí terminan las oraciones de David. Entonces uno diría, hasta aquí son los salmos de David. Pero se ha descubierto, ha pasado los años, se han encontrado los salmos de David. Entonces los salmos están compuestos por 150 libros o 150 salmos. Así que por el versículo 20 uno puede decir es el fin, pero de aquí podemos ver más bien el fin de las oraciones de David, hijo de Isaí. Y hemos estado diciendo a lo largo de esta serie, a lo largo de los capítulos, que David siempre nos ha dado una gran lección en su búsqueda por Dios. Siempre es un hombre hablando con Dios. Siempre pone a Dios de su lado en todos sus eventos, en todas sus situaciones. Ahora, este salmo empieza diciendo Salmo a Salomón. Este es un salmo que fue escrito por Salomón. Algunos dicen que este salmo fue escrito para sí mismo. Algunos dicen que escribió sobre el Mesías. Y en los salmos algo que hemos ido viendo, siempre hemos hablado del verdadero hijo de David. Siempre el cúspide o el clímax de los salmos es Cristo. Bueno, hay salmos completos como fuera el Salmo 22, ¿no? Del anuncio del Mesías sufriente. Ahora, en este salmo vamos a hacer una comparación de cómo puede hablar de Cristo haciendo justicia. Dice el versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Si hablamos del reino de Israel y Salomón ha de reinar ahí, y en cada país hay gobernantes, y todo reino, uno puede decir, es temporal, es perecedero. Si ha de estar Salomón, pero Salomón un día va a terminar, o va a morir, entonces, ¿quién va a ser el próximo rey que va a obrar con justicia? Entonces, de ahí que el reino de Cristo, o hablando de aquellos que ahora están en Cristo, están bajo el reinado de Cristo. ¿Y cómo es que Cristo ahora reina? Entonces, este salmo, al comparar o al llevarnos, podemos ver al verdadero hijo de David. Entonces, mi explicación o mi mensaje en esta noche va a ser directamente, más que una oración de Salomón, vamos a hablar del verdadero hijo de David. Vamos a hablar del Mesías. Ahora, también argumentando un poco más en esta introducción, este salmo en sí es una oración que significó mucho para David. Yo creo que Salomón como hijo vio a su padre muchas veces el sufrir. Habrá visto cuántas veces David buscó a Dios en oración, y probablemente me puedo atrever a decir que este salmo también puede ser aprendido por Salomón, que lo ha escuchado de su padre. Entonces es un hijo orando por su padre, y David hacía muchas veces eso, buscaba a Dios. También es posible que esta oración fuera instrumental en la selección de David, aquí de Salomón, para reemplazarlo, porque Salomón tendría que tener, como dice el versículo 1, trabajar o gobernar con rectitud, con juicio recto. Entonces los gobernantes temporales, los gobernantes en estos tiempos, carecen de juicios rectos. No, o sea, si hablamos literalmente de cómo debe gobernar un presidente, deberíamos ver el Salmo 72 cumplido. Y yo diría, si hay un presidente en el mundo que cumple el Salmo 72 como un gobernante, según el modelo que está en este Salmo. Y la verdad es que no. Todos han fallado de una u otra manera, pero sí vamos a ver en este Salmo que Cristo lo cumple, porque su gobierno sobre su reino es eterno. No tiene límites, no es un solo país, Perú, no solamente es China, no, el gobierno de Cristo es universal. Entonces de ahí que el reino de Cristo ha de triunfar, porque incluso cuando Salomón muere,
el reino se dividió y sus hijos prácticamente perdieron, ¿no? Las 10 tribus, hablando de Roboam, tuvo que dividirse en el reino del sur, en el reino del norte. Entonces no podemos hablar de alguien que cumplió. Bueno, Salomón para sus tiempos oró de esa manera. Pero si es que un poco nosotros miramos para adelante, el cumplimiento de este salmo está en Cristo. Así que en ese sentido quisiera de comienzo a fin decir que vamos a hablar entonces del reinado de Cristo y de qué manera Cristo cumple, ¿no? Cómo es que podemos encontrar a través de este salmo lo que estoy queriendo comunicarlos. Ahora, puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con el presidente que tengamos. Esto puedes preguntar a un venezolano, puedes preguntar a un chileno y un peruano. Si está de acuerdo de cómo gobierna su país, y por lo mismo sería con nosotros. Pero cuando vemos, o cuando tú puedes preguntar a creyentes si están de acuerdo con el gobierno de Dios, la respuesta para oír siempre va a ser sí, ¿no? Cristo es quien gobierna y nos gusta como Cristo gobierna. Ahora, para que el pueblo de Dios descanse en el gobierno de Dios, tiene que conocer a Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando no lo conocemos? Porque va a ocurrir un evento en tu vida. ¿Y quién te va a rescatar? Es ese rey. Los reyes están para ayudar, versículo 14, rescatará su vida de la opresión y de la violencia. Eso tiene que hacer un gobernante y su sangre será preciosa ante sus ojos. Yo te pregunto si es que tu vida es preciosa a los ojos de un presidente de una nación. Sabemos que no te conoce, pero hablando del Mesías aquí, para Cristo, tú eres precioso. Tu sangre valió la sangre de Cristo y Cristo vino a derramar su sangre. Y de ahí que podemos ver en este salmo, si miramos del tiempo de Salomón para adelante, entonces en Cristo es completo. Y de ahí, como dije un momento, si preguntáramos a muchos hombres y mujeres, este salmo no lo cumple ningún gobernante, ni el mismo Salomón, porque incluso su hijo, cuando ya estaba afianzándose o quién iba a ser el próximo gobernante con David, Dios había designado a Salomón que iba a ser, pero ya querían el reino, y así ha sido toda la vida. Pero eso no quita que nosotros no oremos por las autoridades, hablando de los presidentes, para que puedan tener sabiduría a la hora de gobernar con juicio correcto y con justicia, porque el versículo 1, si solamente nos quedáramos ahí, podríamos hablar mucho, porque dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Así que este 28 de julio aquí en Perú vamos a tener el nuevo presidente. No va a ser investido. Y la semana que viene, tengo entendido, o la próxima semana son las elecciones. Y así ha sido en el tiempo del pueblo de Dios. David terminó el reinado y su hijo Salomón iba a gobernar, o iba a ser el que iba a reemplazar hablando del pueblo Israel terrenal. Como nación, era temporal. Ese reino, al final, como dije, tuvo muchas complicaciones. Dios puso también reyes y sacerdotes. Hablando del pueblo de Israel, solamente Salomón era un rey. No es alguien que tiene que predicar, enseñar, no es. Su trabajo es dar juicios correctos, no, gobernar con justicia. Y nosotros esperamos eso, mucho de nuestras autoridades. Pero todos los que estaban a cargo, sea rey, sea profeta, sea un sacerdote, todos en el camino tuvieron que morir. Y otro tenía que asumir el reino. Y aquí en Perú va a ser así de acá a 2 semanas. Sí o sí va a haber un nuevo presidente. Otro va a asumir el gobierno de este país. Eso nos habla de que hablando del próximo gobernante, que solo es un periodo, que es de 5 años.
Pero en el pueblo de Israel no era así, ¿no? Salomón reinó 40 años, David reinó 40 años, la muerte reemplazaba para que haya otro gobernante. Y en todos los países ha sido así. Un reino termina cuando un gobernante es retirado o cuando muere. Ahora este salmo, como dije, nos muestra un tipo del hijo de David, Cristo Jesús. Y de qué manera nosotros venimos, ahora voy a decir lo siguiente, a ser del reino de Dios. Desde que hemos venido a la iglesia hemos entendido, se nos ha enseñado, hay dos reinos. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. Nuestra ciudadanía, nuestro país, o sea, nuestro lugar de nacimiento no es de este mundo, dice las Escrituras. Porque nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, para usted, para mí que hemos nacido de nuevo, hemos nacido, dice, una ciudad o una nación santa que está por encima de todo. Esa es una verdad absoluta que nosotros conocemos muy bien. Ahora, si uno no ha nacido, entonces aún permanece en ese reino de las tinieblas. Y en ese reino de las tinieblas hay reinos, por decir, ¿no? Hablando de este mundo. Es todo lo que hay. Y vamos a ver que nosotros como ciudadanos de este reino donde Cristo es el que obra con justicia, da justicia a los suyos. Probablemente puede haber voces de hombres diciendo o buscando justicia en este mundo y no lo va a encontrar. Pero justicia en el reino de Cristo hay, porque Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y significa que el reino de Cristo es el reino de los reinos. Su dominio, su reino es para siempre. Así que, hermano, y todo creyente pertenece al reino de los reinos. Cuando en el Nuevo Testamento se nos habla de que no somos de este mundo, entonces podemos comprender que tenemos un rey. Mi rey ya no es Satanás, porque en el reino de las tinieblas mi rey era Satanás. Ahora mi rey, mi señor, mi capitán es Jesús. Y su reino no es de este mundo. Ahora, al creer eso, nosotros también ahora podemos decir que si estamos en ese reino, hemos adquirido una nueva ciudadanía. Tenemos la justicia de Cristo, tenemos su santidad y su reino nunca va a terminar. Esa nación al cual el pueblo de Dios pertenece es para siempre, en otras palabras, es eterno. Nuestro rey es rey para siempre. No necesitamos, o no va a haber un Salomón por 40 años, un David por 40 años, un Saúl por 40 años, sino que nuestro rey es para siempre. Y nacemos en ese reino, aunque estamos bajo un gobierno terrenal dividido en países terrenales, pero en Cristo nosotros hemos sido adoptados, por decir también, ¿no? A ese reino donde cada uno de ustedes, como dice Apocalipsis, somos sacerdotes, donde podemos interceder. Ahora, volviendo un poco al texto, y ya quiero que ustedes puedan buscar en sus Biblias, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, y si estoy tratando de esta manera, quiero que podamos ver el reinado de Cristo también a través de este salmo, de cómo su justicia entonces obra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Buenas noticias, si alguna vez tú lo has entendido, que tú no perteneces a este mundo, tu país, tu nación no es terrenal, sino es de arriba. Versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si en cada país hay un gobernante, entonces en nuestra ciudad hay un gobernante.
y su gobierno se aplica bajo el reinado entonces del Mesías. Cristo es entonces ese rey, Cristo es el que gobierna, como dije, Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero también Él da gobernantes, ahora voy a decir, a las naciones. Romanos 13 nos habla. Él da autoridades, no para que puedan usar la espada o la vara, para que apliquen la justicia, pero estos gobernantes no son, hablando nuestros reyes, no son nuestras autoridades, pero al mismo tiempo, como Cristo dijo, ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros a ellos nos sometemos? Nos sometemos cuando obran con justicia, con juicio recto, pero no nos sometemos cuando no nos permiten adorar a Dios. ¿Verdad? Allí no estamos de acuerdo, porque hay naciones o gobernantes que impiden que una nación tenga sus cultos. Eso pasa hoy día en el Oriente y en algunas naciones. Y ha empezado en otros países donde hay libertad de culto, persecución. Y eso va a ser mi conclusión porque, y lo vamos a desarrollar en su momento. Entonces, mi mensaje en esta noche va a ser de esta manera. Al estar en el reino de Cristo, bajo el gobierno de Cristo nuestro Rey, tenemos, hermanos, la seguridad de saber que Cristo está gobernando entonces con perfecto juicio. Versículo 1, en justicia en esta tierra. Los gobernantes no nos van a dar esa justicia, ese juicio. Probablemente haya momentos, pero no se va a completar, nunca por nunca. Pero nosotros que estamos en Cristo podemos tener, como dije, la seguridad de que Cristo está gobernando con perfecto juicio. Y de ahí que el versículo no puede desprenderse de esa manera, que Dios, el Hijo, está gobernando con justicia. Y eso debiera a nosotros darnos tranquilidad. Ahora, en este pasaje también podemos recordar, bien es cierto, es una oración de Salomón, pero ¿qué pasa cuando los habitantes de un país sufren? ¿Qué pasa? ¿Los gobernantes se acuerdan de ellos? Muchas veces son abandonados. Y en cada país hay pobreza, en cada nación hay hambruna y necesidades. Pero nosotros cuando sufrimos pruebas o cuando alguien nos decepciona, uno puede decir, tengo consuelo en Cristo, porque yo le pertenezco y Él me pertenece a mí y me puede brindar de su paz. Yo sé que nunca me va a abandonar. Salmo 23, Él va a estar conmigo. Pero aquellos que están bajo un gobierno terrenal no tienen esa esperanza, por decir. No saben cómo acudir a su gobernante. Versículo 13, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Díganme si en cada país literalmente esto se cumple. No se cumple, pero nosotros que estamos en Cristo, ¿qué dice nuestro Rey? ¿Qué dice nuestro Señor? Nada te faltará. El Señor es tu pastor. Él dijo, yo voy a estar contigo. Él verdaderamente, como dice, tiene compasión del pobre, tiene compasión del necesitado y da su vida por ellos. Y de ahí que este salmo en sí, hermanos, amigos, se vuelve mesiánico, aun cuando en las pruebas estemos pasando momentos difíciles. Porque cuando hemos venido a este mundo, hemos sido de bendición, de alegría para nuestros padres. Se alegraron cuando hemos nacido, pero venir a este mundo significa también que va a haber pruebas, decepciones, dolores para esas criaturas a medida que van creciendo. Tal vez eso no se contempla cuando nace una criatura, pero cuando el hijo se enferma, cuando hay necesidades,
ahí se puede ver las pruebas. Hay tiempo de nacer, como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo para cada evento, para cada situación. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y aquí, hablando de Cristo, entonces, si Él es el Rey que reina con juicio, con justicia recta, si Él es el que se preocupa por los pobres, versículo 12, Él libra al necesitado cuando clama, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Verdaderamente, yo deseo ese Rey, ese gobierno. Y nosotros los cristianos debiéramos entonces recordarnos esto, que es ese Rey que tenemos. Ahora, Cristo nos gobierna siempre. Aunque el cristiano muchas veces puede querer dar la espalda, porque ha sucedido. Cuando hemos venido a la fe, hemos dicho, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y cuando te digo, cuando hemos admitido, yo estoy recibiéndole como el Señor, estoy diciendo, tú eres quien me va a gobernar. ¿Verdad? Porque no solamente es que yo quiero las bendiciones, sino Dios quiere que también nos sujetemos a Él. Así que el versículo 1, Salomón reconoce una vez más que David ahí ha sido el rey, pero ahora su hijo sería el rey. Y ese rey necesitaría sabiduría, aplicar con justicia los juicios, porque la gente vendría a él. Ahora, ese reino, yo creo que en un momento Salomón habrá pensado, no voy a estar en este reino para siempre. Y un día voy a salir de este reino. Entonces, ¿quién va a cumplir el Salmo 72? Literalmente. Entonces, eso nos hace pensar que este salmo llegaría a un cumplimiento. Y es lo que he ido anunciando. Y sería en Cristo. Así que el Salmo 72 para muchos es un salmo muy maravilloso. Porque nos señala a Jesús. Que no solamente Él está reinando en los cielos, sino que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Y si venimos a ver cómo estamos en este país, no vamos a encontrar mucho de lo que este salmo dice, porque el reino de Cristo es eterno, es por siempre, nunca va a terminar. Este salmo de Salomón, el hijo de David, entonces apunta, como muchos dicen, al hijo mayor de David. Mateo capítulo 12, versículo 42. Vamos al Nuevo Testamento y dice Mateo capítulo 12, versículo 42. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Ahora, un pasaje más. Lucas, capítulo 11, versículo 31. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Hermanos, amigos, hay alguien más grande que Salomón. Si lo admitió la reina de Saba, si lo admitieron cuando se habla de Jonás, cuando habla en Mateo, hay alguien mayor que el hijo de David, hablando de Salomón, y es Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento se registra esto. Y nosotros ahora, al leer este salmo, entonces sí podemos ver aquel que gobierna con juicio recto.
Era una predicción, si podemos decir, de Salomón, hacia Jesús, hacia adelante, no a un futuro gobernante en Israel, porque Salomón sabe, como dije, que su reino o su gobierno no va a ser para siempre. Por más que uno quisiera apoderarse de un país, aunque hay muchos países han buscado eso, ¿no? Se ha visto en Venezuela, se ha visto en Cuba, donde el gobierno tirano, por decir, ¿no? Por años, si el pueblo es afectado, muere el padre, entonces el hijo tiene que seguir con el gobierno, pero aún así eso es eterno. Pero Salomón nos hace ver hacia adelante, hacia nuestro Rey Jesús, hacia Cristo. El Salmo 72, entonces, nos trae a Jesús. De esa manera quiero entonces hacer 6 encabezados para este mensaje. Espero avanzar y quiero empezar versículos 1 al 4. Cristo como Rey triunfará en perfecta justicia. No voy a hacer comparaciones porque es, hermanos, solamente vacío. No podemos comparar a Cristo con otros gobernantes, cuando Cristo pone los gobernantes. Entonces, versículos 1 al 4, Cristo como Rey triunfará en perfecta justicia. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Juzgue a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Salomón aquí comienza su oración por sí mismo, pidiendo al Señor que le diera al rey justicia y rectitud. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque un buen rey debe de esa manera gobernar, ¿no? Todos aquellos que están en eminencia, todos aquellos que están en un liderazgo, si puedo usar esa palabra, debieran de esa manera trabajar por el bienestar de un pueblo. Y cuanto más un gobernante piadoso, un hijo real, cuánto más. Ahora, esto no es la imagen, tristemente, de los gobernantes que tenemos en todos los países. Porque se habla de emperadores, se habla de monarcas, y títulos que se ha dado, ¿no?, a hombres que han dirigido por varios años a su nación, pero los gobernantes no han gobernado con justicia y juicio. Pero Salomón aquí es el hijo de David, él es el que va a gobernar, y cuando se vio su gobierno, trató de hacer eso, gobernar con justicia, con juicio, con sabiduría. Hay un ejemplo en 1 Reyes capítulo 13, versículos 16 al 28. Entonces, al inicio, ¿no?, cuando empieza el gobierno de Salomón, los libros muestran que habían dos mujeres, ¿no?, de mal vivir, de un trasfondo, dos rameras. Tuvieron un hijo la misma noche, pero uno de ellos falleció. Y ahí se aplica la sabiduría de Salomón, ¿no? Y cuando uno estaba durmiendo y se intercambió los niños muertos, entonces van al rey y le cuentan la historia. Y todos sabemos cuál fue la decisión de Salomón. Porque Salomón simplemente dijo, no, tráigame al niño y pártelo en dos. Y el pueblo, yo diría, está escuchando o se va a enterar. Pero la que era la madre progenitora no quería. Dijo, mejor que se quede con ella. Salomón dijo, la mamá o la madre de ese niño es ella. Y el pueblo dice, quedó admirado de la sabiduría, pero uno más grande que Salomón está en medio de nosotros, y es Cristo. Es Cristo. Y 1 Reyes capítulo 11, versículos 1 al 13, tal vez para sus notas, ahí se puede ver
de cómo Salomón puede decirnos que él no va a poder, puede vivir muchos años, puede hacer bien, pero nunca va a poder gobernar todos los días de su vida. Y esto también nos habla de Cristo. Que Cristo así gobernaría de comienzo hasta el fin. Y las palabras de Salomón se cumplirían en Jesús. Una oración, no solamente por David su padre, sino una oración por el hermano mayor de David, Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 1 ya nos ha dicho que él gobernaría con perfecta justicia. Isaías, hablando de esa justicia o de ese gobierno, el capítulo 11, versículos 1 al 5, también nos comunica el mismo mensaje. Versículos 5 al 7, ahora quiero que veamos: Cristo como Rey solo triunfará perpetuamente, sin fin. Cristo como Rey. Versículo 5 en adelante: que te teman mientras dure el sol y la luna, por todas las generaciones. Descienda Él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Versículo 7. Florezca la justicia en sus días, y abundancia de paz hasta que no haya luna. Aquí hay un lenguaje de perpetuidad. Que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones. Estoy diciendo, Cristo como Rey triunfará, gobernará eternamente sin fin. Ahora, cuando leemos esto, Salomón nunca podría ser él. No lo puede cumplir. Pero cuando lees ahí, mientras dure el sol, mientras dure la luna, hasta que la luna ya no exista, ¿qué significa? Significa continuidad, algo que nunca se va a interrumpir, y es el reino de Cristo. ¿Verdad? El reino de Salomón fue destrozado en un momento, porque al final este reino se dividió. Y se dividió porque el corazón del rey se había desviado. Y Salomón dijo: no te voy a quitar el reino, porque había hecho una promesa a David, su padre, pero sí se los iba a entregar o se los iba a quitar en el tiempo de sus hijos. Y así que Roboam toma un reino, hablando de las 12 tribus, y ahí podemos ver que no hay cumplimiento en esta oración. Pero sí el hijo mayor de David, cuando ora, hablando de Salomón, nos hace ver que la continuidad de este reino está en Cristo. Que te teman mientras dure el sol y la luna. Continuidad. Desciende el sol como la lluvia sobre la hierba cortada. Versículo 7. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Versículos 8 al 11. Ahora quiero que veamos: Cristo como Rey triunfará universalmente, de mar a mar hasta los fines de la tierra. Porque es el lenguaje siguiente que nos dice el versículo 8: domina el mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguese ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas, dice, traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante él. Todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Siempre cuando queremos aplicar las reglas de la hermenéutica, nos preguntamos: ¿qué quiere decir esto? Aquí habla de nombres, habla de naciones. Pero si este salmo entonces ya nos ha ido mostrando a Cristo, ahora estoy diciendo que Cristo como Rey triunfará universalmente. Porque el texto empieza diciendo: domine el mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí habla de los límites de un gobernante. Y si nuestro lenguaje aquí hoy es encontrar a Cristo, entonces podemos decir del reinado de Cristo, no del reino de Salomón. Porque el reinado de Salomón, hablando de Israel, Israel es una nación pequeña, no es grande. Nosotros tenemos 5 continentes,
por decir, hay 5 océanos, ¿estoy bien? Y no gobierna un gobernante todo. Hablando de Israel solamente era pequeño. Cuando Dios le dijo a Abraham que te daré una tierra donde fluye leche y miel, tu límite será en el norte, tu límite será en el sur. Israel es pequeño, no es grande. Incluso hoy día uno es simplemente de poder informarse, no es grande. Pero aquí estamos hablando de Cristo gobernando, reinando universalmente, de mar a mar hasta los confines de la tierra. El reinado de Cristo entonces es universal. Su señorío, su gobierno entonces es universal. Eso habla de los límites del reinado de Cristo. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 24 y versículo 25 encontramos hablando hasta dónde alcanzaría el reinado de Salomón. Vamos a por un momento leer. Dice, todo lugar donde pise la planta de tu pie será tuyo. Eso fue a Moisés, ¿no?, anunciado. Tu territorio será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá oponerse a ti. El Señor Dios pondrá tu temor y su pavor sobre toda la tierra que pisares, como te lo prometió. Había límites para el pueblo de Dios, ¿no? ¿Con quién estaría en su frontera? Pero hablando de los límites de Cristo y su gobierno, está aquí, versículos 8 al 11. De mar a mar. Eso es asombroso. Cristo no solamente gobierna un solo lugar, una sola nación. No, su gobierno está aquí, hermanos, en el versículo 8 al 11. ¿Quiénes van a doblegarse? Versículo 8, ante él, todos los moradores. Y sus enemigos, dice, lavan el polvo. Versículo 10, versículo 11, hablan los reyes, que deben traer presentes, que deben postrarse, deben servirle. Salomón, esto en sus días no pasó. No pasó. Por eso estoy diciendo que el reinado de Cristo es universal. Incluso cuando Cristo nace, vienen hombres sabios del oriente, con presentes, oro, incienso, mirra. Hombres sabios. Y creo que cuando el versículo 10, cuando dice traigan presentes, en parte se cumplió en Cristo. Descendieron ángeles, se postraron, póstrense ante Él. Estaban postrados cuando nació Cristo. Entonces aquí vemos el dominio, el gobierno universal de Cristo. Y solamente es completado en nuestro Señor bendito. Pero hoy día usted mira, aún los gobernantes no se postran. Pero ¿qué dice las Escrituras? Toda lengua se doblará, toda lengua se postrará, dice Pablo en Filipenses. Y toda lengua confesará, pero un día se inclinarán ante Jesús. Aunque será tarde, si hoy no lo hacen. Ya tal vez ya no esté Adolfo Hitler, pero lo hará. Ya no está Alejandro Magno, pero lo hará. Hombres que han traído terror, sea Saddam Hussein, sea Hugo Chávez, van a postrarse. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Y el Nuevo Testamento dice eso. Ya no está Nerón, ya no está César, pero han de postrarse un día. Porque Jesús va a reinar de mar a mar, de orilla a orilla, hasta los confines de la tierra. Zacarías dice lo mismo, capítulo 9, versículo 10.
hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Verdaderamente entonces, este es el gobierno de Cristo. Versículos 9 al 11. Cristo como rey triunfará como redentor. Este es mi siguiente encabezado. Cristo como rey triunfará como redentor. Versículo 9. Hemos leído un momento atrás. Ahí hay sumisión. Cuando dice dobléguese, ¿no? ¿Quiénes van a doblegarse? Versículo 10 habla de tributos, traigan presentes. La última parte dice ofrezcan tributo. Una tercera observación sería adoración por reyes. Versículo 11, ¿no? Sírvanle todas las naciones. Ahora, versículos 12 al 14 está la respuesta o la razón. El versículo 14 es para que nos asombremos. Ahora vamos a leer versículo 12 al 14. Versículo 14 sobre todo. Dice, rescatará tu vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Cristo como rey aquí ha de rescatar, liberar, ayudar a los pobres y los necesitados. Ustedes saben que ningún gobernante, ningún rey se preocupa como Cristo se preocupa del pobre, de la viuda, del anciano, de aquel que es abortado, de aquel que es abandonado y de aquel que es necesitado. ¿Qué gobernante? No vamos a encontrar. No vamos a encontrar. Sin embargo, versículo 14, encontramos a alguien que se preocupa por esas personas. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia. Escuche lo que sigue. Y su sangre será preciosa ante sus ojos. Esto es para asombrarse. Todo lo que puedo decir aquí es que Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros, porque a sus ojos cada uno de nosotros es precioso. La vida. Cristo dio su vida por nosotros. Es todo lo que puedo decir. Para ningún gobernante terrenal vales como Cristo lo es para nosotros. Y de ahí que el versículo 14 es para que nosotros podamos alabar a Dios por lo que Salomón nos está comunicando, porque nuestra sangre es preciosa para el Señor. Es preciosa. Versículos 16 y 17. Cristo como Rey triunfará siendo reconocido en todas las naciones como bendito. Repito, Cristo como Rey va a ser exaltado, va a triunfar cuando las naciones le declaren como bendito. Versículo 16 dice, hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Versículo 17. Sea su nombre, dice, para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol. Escuche lo que sigue. Y sean benditos por él los hombres. Y llámenlo bienaventurado todas las naciones. Cuando vemos aquí, o en la oración de Salomón, a quién los hombres deben bendecir continuamente? A Cristo. Versículo 15 dice, que viva pues, y se le dé del oro de Saba, y que ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. Si la dicha de un gobernante o ser alguien que esté en el trono de Israel era para que los hombres hablen bien de su rey,
y no estén mofándose, no estén criticándole. Y cuando hablamos de nuestro gobernante, hablando de Cristo, entonces a quienes gobiernan deben bendecir su nombre. Y este es un tema que tal vez conocemos muy bien, algo que continuamente practicamos. La bendición está para el pueblo de Dios también. Si pedimos un gobernante, es para el favor del pueblo. Pero en las Escrituras la promesa está para los que están en Cristo. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones. Dios hablaba de muchos. ¿Y cómo es que uno viene a ser descendiente de Abraham? Por fe. No hablamos de una descendencia física, porque no todos somos judíos. Gálatas habla muy claramente de eso. Entonces, cuando Dios prometió bendecir a Abraham, ellos recibirían esa bendición. Y todos los que están bajo el reino de Cristo, entonces reciben esa bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando Dios llama a Abraham, dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿no? Yo haré de una gran nación y te bendeciré. Pero llegas al capítulo 22 de Génesis y Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios tiene que detener a Abraham. Y en medio de eso le hace una promesa también a Abraham. Porque Dios había prometido, ¿no?, que iba a bendecir a su pueblo. Porque si terminaba Isaac, no había descendencia. Y la promesa tiene que cumplirse. Entonces, Génesis 12, Salmo 72, hay una comparación. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a su simiente o a sus descendientes, refiriéndose a muchos, pero refiriéndose a uno, y a tu simiente o a tu descendencia, que es Cristo. Entonces hay una promesa y hay una bendición. Versículos 18 al 19 estamos finalizando. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel. Este es mi último encabezado. Cristo como Rey triunfará y su pueblo ha de bendecir su nombre con alabanzas. En otras palabras, hay doxología del pueblo de Dios hacia su Rey. Salomón nos está diciendo a cada uno de nosotros que la única respuesta para nosotros al Mesías, el Rey Jesús, es bendecir al Señor. Con lo que el versículo 11 ya nos ha dicho: póstrense. Y en los versículos finales 18 y 19 podemos ver aquí al único que hace maravillas. Probablemente un gobernante terrenal se le puede reconocer por muchas cosas que hace, pero no como este gobernante del Salmo 72, el único. Este gobernante gobierna de mar a mar, versículo 8. Su gobierno es para siempre, versículo 17 hemos visto. Sea su nombre para siempre. Entonces, versículos finales podemos ver el cumplimiento, ¿no? Cómo vamos descubriendo quién es el gobernante. Ahora, cómo termina o cómo debe finalizar este salmo en doxología. Ahora, cuando Salomón escribe, sabe que él no es ese gobernante. Y nosotros al finalizar sabemos que un gobernante literal, terrenal, no lo va a cumplir. Por eso nuestra esperanza no está en un nuevo gobernante, un nuevo político. La gente piensa eso, ¿no? Va a ser elegido un nuevo candidato, entonces creemos que él va a salvar a esta nación. Y es falso. Es falso. No lo va a hacer. Pero cuando nosotros hablamos de nuestro gobernante, que es Cristo, creemos que lo cumple.
y lo cumple todo. Conclusión. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Salmo 72? ¿O cómo deberíamos responder? El versículo 18, 19 que hemos leído al comienzo del culto es bendecir. Es que debemos postrarnos ante Él. Él es el Rey. Él es digno. Si Él tuvo compasión cuando yo lo necesitaba, tuvo compasión de mí, tuvo compasión de ti, porque verdaderamente éramos pobres, desventurados, miserables, como dice Apocalipsis. Tú crees ser rico, Dios te dice: tú eres un pobre, un miserable, desventurado, un ciego, y hay que ser eso para entrar al reino de los cielos. Cristo, como dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el primer paso. ¿Cómo responder? Tenemos que venir de esa manera. Y solamente así este rey, este monarca que gobierna, se va a apiadar de mí. Porque si no, yo voy a estar luchando contra ese rey. Y seré desventurado, seré miserable. Y eso es, nosotros, si estamos en Cristo ahora, eso es lo que debemos comunicar a los demás. Comunicar el gobierno de Cristo, que su gobierno es perpetuo, su gobierno es eterno, y la gente tiene que estar sometido, o si no se van a someter un día a la fuerza y será demasiado tarde. Y nuestro tiempo también es corto, así como para Salomón. Nuestro tiempo es corto. Y Jesús dijo: va a regresar. Y su reino se sigue extendiendo, con nosotros o sin nosotros. Entonces vendrá el fin. Ahora, en otro lado también es real. Hay persecución, como un momento dije. Y eso es por el reino oponente. Satanás se opone al reino de Dios. Hay poder del enemigo por silenciar a los ministros del Evangelio. Pero el reino de Cristo triunfará. El reino de Cristo ha de establecerse. Y para aquellos que no están en este reino, Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice: porque Dios manda que todos los hombres se arrepientan, porque ha pasado por alto sus pecados. Y esto es para nuestros amigos que no tienen a Cristo. Dios manda que cada hombre, cada mujer se arrepienten porque están en rebelión ante este rey del Salmo 72. Ha pasado, amigo, por alto tu pecado. Pero Dios hoy te manda, habiendo vivido tú en tu ignorancia. La pregunta es cómo, tal vez la pregunta que tú te haces: ¿cómo es que yo entro a ese reino? La respuesta es sencilla: fe y arrepentimiento. Si vas a creer, te vas a arrepentir. No puedes decir yo creo y no te vas a arrepentir. Las dos cosas son a la par. Es como una moneda de doble cara. Fe y arrepentimiento. Fe en Cristo. Y te arrepientes de todos tus pecados. Porque Dios ha pasado por alto. Y ha fijado, dice el libro de los Hechos, un día en que Él ha de juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. Es Cristo, aquel que se levantó entre los muertos. Y hermanos, termino ahora. Para nosotros debemos entonces cantar la bendición de este salmo del Señor. Cristo reina. Y cuando Cristo reina en una vida, en una iglesia, en una nación, la paz es el tema predominante.
Reina, oh Dios, en tu pueblo. Oremos. Bendito Dios del cielo y la tierra. Te revelas en tu palabra. Tú das el entendimiento. Tú abres los ojos. Señor, que este salmo sea para que tus hijos recuerden a quién le pertenece. ¿Quiénes serán? Ahora, ¿quiénes son? Nuestra oración este día también es por aquellos que aún están en el reino de las tinieblas, que tal vez aún no se han dado cuenta que están en ese reino, porque la verdad solamente es que hay dos reinos, pero no se puede servir a dos reyes y a dos señores. Y tú, amigo, tu amiga, necesitas hoy ver eso. Es imposible tener dos amos. ¿Le perteneces a Cristo o lo perteneces a Satanás? Pero no puedes pertenecer a dos amos. Cristo hoy te invita para que vengas a su reino. Él dice: yo libraré al necesitado cuando clame, al afligido. Él lo va a hacer. Él tendrá compasión del pobre, Él tendrá compasión del necesitado. Él rescatará su vida de la opresión, de la violencia. Y tu vida, amigo, es precioso a los ojos de Dios. Gracias, oh Dios, por darnos este tiempo. Permítenos regocijarnos y sabemos que tu palabra ha de cumplirse de comienzo a fin. Cielo y tierra, dice tu palabra, pasarán, pero más tu palabra no pasará, sino ha de permanecer para siempre. Todo ha de cumplirse. Alabamos tu nombre. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos esto.